Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Nunca olvidaré esa noche. Era la fiesta anual de la empresa de mi esposa María, en un local elegante en el centro de Los Ángeles, donde vivimos durante 2 décadas, desde que salimos de México en busca de una vida mejor. Las luces de colores parpadeaban, reflejándose en las copas de champán, y la música latina, fuerte y vibrante, parecía burlarse de mi ingenuidad. Tenía 55 años, un hombre curtido, dueño de una pequeña constructora, orgulloso de mantener a mi familia. María, a sus 50, seguía siendo la mujer más hermosa que conocía. Esa noche, llevaba el vestido rojo que yo había elegido, que se ajustaba a sus curvas de una manera que siempre me hacía sonreír. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente. Decidí aparecer en la fiesta de improviso. Quería hacerle una broma, quizá bailar un poco con ella, como en los viejos tiempos en Guadalajara, cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. Llegué tarde, después de un día agotador en la obra, todavía con olor a cemento en las manos. La sala estaba abarrotada, un mar de risas y conversaciones. Busqué a María entre sus compañeras, todas de corbata, con sonrisas practicadas. Entonces la vi, en un rincón de la sala, riendo a carcajadas con un hombre al que apenas conocía. Carlos, un nuevo gerente de la empresa, unos 10 años más joven, con ese encanto de quien se sabe guapo. Hablaba con las manos, gesticulando como si el mundo girara a su alrededor. Algo en la forma en que María lo miraba me hizo detenerme. Se me encogió el pecho, como si supiera lo que venía antes incluso de verlo. Se alejaron del grupo, dirigiéndose a un balcón medio oculto, donde apenas llegaban las luces del salón de baile. Mis instintos gritaban, pero mis piernas se sentían como plomo. Aún así, los seguí, manteniendo mi distancia, oculto por las sombras. Bajo la tenue luz de la luna, vi algo que nunca imaginé. Carlos jaló a María por la cintura, y ella, mi esposa, la madre de mis hijos, se rindió a un beso tan intenso que sintió que el mundo entero había desaparecido para ellos. Sus manos se deslizaron sobre su cuerpo, el mismo cuerpo que había sostenido durante 25 años, el que juré que era solo mío. Fue como si un cuchillo me atravesara el pecho. Mi sangre hirvió, pero la impresión me paralizó. Me quedé allí, escondido detrás de una columna, temblando de rabia y dolor, mientras veía a la mujer que había amado toda mi vida entregarse a otro. La cabeza me daba vueltas. ¿Cómo podía? Después de todo lo que habíamos pasado juntos. Las noches sin dormir cuando nuestro hijo mayor, Javier, enfermó. Los ahorros que habíamos ahorrado para comprar la casa. Las promesas que renovábamos en cada aniversario de bodas. Ahora todo parecía mentira. La traición fue más que un beso, fue la destrucción de todo en lo que creía. Quería gritar, correr hacia ellos, arrancársela de sus brazos. Pero algo me lo impedía. Quizás era orgullo, o quizás miedo a afrontar la verdad. Fingí dolor de cabeza y salí de la habitación sin decir palabra, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, conduciendo a casa, las calles de Los Ángeles parecían más oscuras. La ira me quemaba el pecho, pero la tristeza era más intensa. Yo era el proveedor, el hombre de la casa, criado con los valores de mi padre, quien decía que un hombre protege lo que es suyo. Pero, ¿cómo se puede proteger algo que ya me han robado? Mi mente clamaba justicia. No podía dejarlo pasar. No era solo mi orgullo latino, era mi vida, mi historia, destrozada. Esa noche marcó el comienzo de mi infierno personal, donde cada recuerdo se convirtió en una herida abierta, sangrando sin cesar. Las semanas previas a esa noche de fiesta ya me habían pesado, algo que intentaba ignorar. Yo, Miguel, un hombre de 55 años, criado con el sudor de la construcción, siempre había creído que mi vida con María era una fortaleza. Vivíamos en Los Ángeles, pero nuestros corazones aún latían al ritmo de Guadalajara, donde nos conocimos en una fiesta de barrio, ella a los 20 y yo a los 25, soñando con un futuro juntos. Ahora, después de 25 años, 2 hijos adultos y una casa que habíamos construido con tanto esmero, sentía grietas que no podía explicar. María era diferente. Llegaba más tarde del trabajo, con el pelo impecable y un perfume nuevo, más fuerte, no el que le regalaba cada Navidad. Reuniones importantes, decía, con una sonrisa que parecía ensayada. Quería creerlo, pero algo en mi pecho me susurraba que no era solo eso. Una noche, mientras se duchaba, su teléfono vibró en la mesa del salón. Nunca había sido de rebuscar entre sus cosas. El respeto era la base de nuestro matrimonio. Pero esa vibración persistente, como una alarma en mi cabeza,
me hizo ceder. Cogí el teléfono y vi el nombre Carlos en un mensaje. Me encantó el café de hoy. ¿Cuándo podemos volver? Se me revolvió el estómago. Bajé la página y vi más. Risas, emojis de corazones. Un estás guapísima hoy que me hizo apretar los puños. No era solo trabajo. Era algo más, algo que ocultaba. Cuando María salió del baño, guardé el teléfono, pero la duda ya había arraigado. Pregunté, intentando parecer despreocupada. ¿Quién es ese Carlos que manda tantos mensajes? Se rió, dijo que era solo un compañero alegre y cambió de tema. Pero la forma en que apartó la mirada, como si yo fuera una desconocida, me dolió profundamente. Esa semana, empecé a fijarme en todo. La ropa nueva que se compraba, el cuidado extra con su maquillaje, las llamadas que atendía en el patio, susurrando. Me sentía como un idiota, un hombre que trabajaba 12 horas al día para mantener a su familia mientras ella, ¿qué? Estaba fascinada con alguien más. Ira mezclada con vergüenza. Yo era el proveedor, el hombre que mantenía la casa en pie, pero ahora me veía como un tonto. Recordé a mi padre, que siempre decía, Miguel, un hombre de verdad siente cuando algo anda mal. Y lo sentí. Cada día era una lucha por no confrontarla, por no explotar. Quería creer que era paranoia, que 25 años no terminarían así. Pero la verdad ya estaba ahí, creciendo como una sombra. Decidí ir a la fiesta de la empresa para despejarme, para convencerme de que solo era un malentendido. Planeaba sorprenderla, quizás reavivar la llama que parecía extinguida. Pero en cambio, me encontré con la traición que confirmó mis peores temores. Esos mensajes, las miradas, los retrasos, todo tenía sentido ahora. El dolor del porche aún me quemaba, pero la sospecha que me precedió fue la que sembró la semilla de la desesperación. Ya no era el esposo seguro, el hombre que María había jurado amar. Era un extraño en mi propia vida, luchando con la verdad que se desplegaba ante mí. Y mientras conducía a casa esa noche, con la radio apagada y el corazón hecho pedazos, juré que descubriría hasta dónde había llegado esta traición. No por ella, sino por mí mismo, por el hombre que aún quería ser. Después de aquella noche de fiesta, volví a casa agobiado por un secreto que no podía compartir. El viaje por las oscuras calles de Los Ángeles se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo una oportunidad para revivir la escena en el porche. María, mi esposa de 25 años, en brazos de Carlos, como si yo nunca hubiera existido. Llegué a casa y me encerré en la habitación de invitados, alegando estar cansado del trabajo. Pero la verdad era que no podía mirarla a la cara. ¿Cómo podría mirar a los ojos a la mujer que prometió amarme para siempre, sabiendo lo que había visto? Me ardía el pecho, una mezcla de rabia y desesperación que me hacía querer gritar. Pero el silencio era mi única opción. Yo, Miguel, el hombre que siempre lo solucionaba todo con trabajo duro y la cabeza en alto, ahora estaba escondido en mi propia casa. En los días siguientes, María actuó como si nada hubiera cambiado. Preparó el desayuno, me preguntó cómo había ido mi día, sonrió como si el mundo aún nos perteneciera. Pero cada palabra que decía era como un cuchillo que se retorcía en la herida. Me encontré observándola, buscando señales de lo que ocultaba. La forma en que se arreglaba el pelo, el toque rápido en su teléfono antes de guardarlo, la mirada perdida en sus ojos cuando creía que no la veía. Todo alimentó la desconfianza que ya me había carcomido antes de la fiesta. Quería confrontarla, escupirle la verdad en la cara, preguntarle por qué había echado a perder nuestras vidas. Pero algo me detenía. Era el miedo, quizás, a escuchar la verdad desnuda, o la vergüenza de admitir que mi matrimonio, mi fortaleza, estaba en ruinas. Pasé noches en vela, tumbado en el sofá de la sala, mirando al techo mientras la casa dormía. Pensé en nuestros hijos, Javier y Sofía, que ya estaban en la universidad, ajenos al terremoto que sacudió a nuestra familia. ¿Cómo les diría que su madre, la mujer que los crió con tanto cariño, me había traicionado? Pensé en mi padre, que me enseñó a ser hombre, a proteger mi hogar, y en mi madre, que siempre decía que el amor exige sacrificio. Pero, ¿qué sacrificio era ese? ¿Tragarme la traición y fingir que no pasaba nada? ¿O luchar por la justicia, aunque doliera aún más? El silencio me asfixiaba, pero hablar parecía peor. Estaba atrapado en el limbo, donde cada día era una batalla por mantener la fachada de esposo, padre, hombre. En el trabajo, mis empleados notaron mi distracción. Yo, que siempre había sido la primera en llegar a la obra, ahora olvidaba herramientas e incumplía plazos. Un viejo amigo, Raúl, me preguntó si todo iba bien. Quise contárselo, desahogarme, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo podía explicarles que mi vida, construida con tanto esfuerzo, se desmoronaba por un beso que no debería haber sucedido? La ira crecía,
pero también la duda, ¿y si era culpa mía? ¿Y si no había sido el marido que ella necesitaba? Estos pensamientos me torturaban, pero la imagen de María con Carlos regresó, borrando cualquier culpa que intentara cargar. Necesitaba respuestas, un plan. No podía seguir viviendo esa mentira, pero cada paso parecía llevarme más al abismo. El silencio, que elegí para protegerme, era ahora mi peor enemigo, obligándome a enfrentar la verdad que tanto temía. Los días después de la fiesta se hicieron eternos como si el tiempo quisiera castigarme. Yo, Miguel, seguía viviendo en la misma casa que María, pero era como si fuéramos desconocidos compartiendo el mismo techo. Cada mañana, me ponía una máscara, el esposo devoto, el padre orgulloso, el hombre que no deja ver su dolor. Pero por dentro, estaba hecho pedazos. El silencio que elegí para protegerme era ahora una prisión, y fingir que no había pasado nada me corroía más que la traición misma. María parecía ajena, o peor aún, cómoda en su mentira. Se fue al trabajo con una leve sonrisa, me dio un beso rápido en la frente antes de subir al coche, como si ese beso en el porche con Carlos nunca hubiera sucedido. Y yo, me tragué la ira, superé el dolor y seguí adelante, porque eso es lo que hacen los hombres como yo. Aguantaron, mantuvieron la casa unida, incluso cuando se estaba cayendo a pedazos. En la obra, donde siempre fui el jefe inquebrantable, mi mente divagaba. Clavaba los clavos con más fuerza de la necesaria, como si pudiera desahogar mi ira en la madera. Mis hombres se dieron cuenta, pero nadie se atrevió a preguntar de nuevo. Raúl, mi viejo amigo, intentó entablar conversación durante el almuerzo, hablando de fútbol, de los viejos tiempos en Guadalajara, pero apenas respondí. ¿Cómo podía decirle que mi esposa, la misma que conoció en nuestra boda, me engañaba? La vergüenza me quemaba. No era solo la traición, sino el hecho de que yo, un hombre criado para ser el pilar de la familia, estaba tan perdido. En casa, evitaba la mirada de María. Cuando hablaba de sus hijos, de Javier en la universidad o de Sofía soñando con su maestría, asentía, pero mi mente volvía a ese balcón, al roce de otro hombre en el cuerpo que creía mío. Una noche, mientras dormía, volví a coger su teléfono. Me temblaba la mano, pero necesitaba saber más. Los mensajes con Carlos seguían ahí, ahora más contundentes. Tengo muchas ganas de verte mañana, escribió. Eres mi escape, respondió ella. Mi escape. Esas palabras me dieron un puñetazo. ¿Escapar de qué? ¿De mí misma? ¿De la vida que habíamos construido? Leí cada mensaje como si cavara mi propia tumba, cada línea confirmando lo que temía. Se veían en almuerzos, en cafeterías, en momentos que ella llamaba encuentros. Fue una aventura, no un desliz. Planeé confrontarla en ese mismo instante, despertarla y exigirle la verdad. Pero algo me detuvo, el miedo a destruirlo todo, a perder incluso lo poco que me quedaba. Nuestros hijos, nuestro hogar, la imagen de familia perfecta que les mostrábamos a nuestros amigos de la comunidad mexicana de Los Ángeles. Me odiaba por esa debilidad. Mi padre me enseñó que un hombre enfrenta los problemas de frente, pero ahí estaba yo, ocultando el dolor tras una máscara de normalidad. En el fondo, sabía que no podía seguir así. La verdad me estaba tragando viva, y la máscara que llevaba puesta comenzaba a resquebrajarse. Cada día era una batalla para mantener la compostura, pero la ira crecía, y con ella, la certeza de que necesitaba hacer algo. No por ella, sino por mí, por el hombre que aún luchaba por no perderse en la traición que lo cambió todo. La máscara que había llevado durante días empezó a escabullirse como arena entre mis dedos. Yo, Miguel, ya no podía fingir que todo estaba bien, mientras los mensajes que leía en el teléfono de María resonaban en mi cabeza como un eco implacable. Eres mi escape. Esas palabras me atormentaban, convirtiendo cada momento de calma en una tortura. Decidí que era hora de ponerle fin. Ya no podía vivir a la sombra de la traición, dejando que Carlos, ese desconocido, me robara lo que era mío. Ese viernes, después de un día entero en la obra donde apenas podía concentrarme, volví a casa temprano. María aún no había llegado, lo que me dio tiempo para prepararme. Me senté en la cocina, con su teléfono en la mano, lo había cogido de la encimera donde lo había dejado, y esperé. Cuando entró, cargando bolsas de la compra como si fuera un día normal, su sonrisa se congeló al verme allí de pie, serio, con la mirada fija en ella. Miguel, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme, como el hombre que mi padre me enseñó a ser. Siéntate aquí, María. Tenemos que hablar, dije en voz baja, pero llena de ira contenida. Se sentó, confundida, y deslicé mi teléfono por la mesa. Explícame esto.
Explícame por qué le escribes a Carlos como una adolescente enamorada. Explícame por qué te vi en sus brazos en la fiesta de la empresa. Las palabras salieron como un río represado, y vi el pánico en sus ojos. Al principio, lo negó, diciendo que estaba loco, que me lo imaginaba. Pero cuando le enseñé los mensajes, su fachada se derrumbó. Las lágrimas corrieron por su rostro y lo confesó todo. Fue peor de lo que imaginaba. No fue solo un beso en el porche, fue una aventura que duró meses. Empezó con conversaciones en el trabajo, luego almuerzos y evolucionó a reuniones secretas. Me sentía sola, Miguel. Tú siempre estabas en el trabajo, yo estaba atrapada en la oficina. Carlos me hizo sentir viva de nuevo, dijo entre sollozos. ¿Viva? Y yo, que luché por nosotros, que construí nuestra vida desde cero en Los Ángeles, lejos de mi familia en Guadalajara. Me enfureció. Grité, preguntándome cómo podía traicionarme no solo a mí, sino a nuestros hijos, nuestra historia. Javier y Sofía, que vieron en nosotros un ejemplo de amor perdurable, ¿qué dirían ahora? María suplicó perdón, dijo que fue un error, que me amaba. Pero las palabras sonaron huecas, como mentiras repetidas para convencerse a sí misma. Me puse de pie, caminé de un lado a otro por la casa como un animal enjaulado, sintiendo la tormenta en mi interior romper en oleadas de dolor y furia. Esa noche, no dormí en la misma cama. Fui a la habitación de invitados, con la mente llena de planes. ¿Perdonar? ¿Cómo? Si la confianza estaba hecha añicos. ¿O separarnos? ¿Empezar de nuevo los 55? Pensé en mis amigos de la comunidad, en las miradas de lástima que me recibirían, en la vergüenza de ser el traicionado. Pero también pensé en la justicia, quizás exponerlo todo, hacer pagar a Carlos por invadir mi vida. La confesión abrió la puerta al caos, pero al menos el silencio terminó. Ahora, necesitaba decidir qué hacer con las ruinas de nuestro matrimonio. La traición ya no era un secreto, era una herida abierta, y por fin estaba empezando a afrontar el dolor de frente, encontrando fuerza en el hombre que siempre había sido. La confesión de María en la cocina aquel viernes abrió las compuertas de un diluvio inesperado. Yo, Miguel, me fui con el alma hecha pedazos, pero la rabia me dio fuerzas para no desmoronarme de inmediato. Fui al patio, me senté en la vieja silla de madera que había construido años atrás y contemplé las estrellas de Los Ángeles, que parecían más frías que nunca. Dentro de la casa, María lloró en voz baja, pero yo no regresé. ¿Cómo podía volver a los brazos de una mujer que me veía como una prisión? Esa noche dormí en el sofá, con sus palabras resonando en mi cabeza. Me sentí sola. ¿Sola? ¿Y yo, trabajando hasta que me dolieran los huesos para darle la vida que soñábamos en Guadalajara? La tormenta que se había desatado durante nuestra conversación no cesó, se extendió, envenenando cada rincón de nuestro hogar, y lo peor estaba por venir: los niños. Al día siguiente, Javier llamó. Nuestro hijo de 22 años, estudiando ingeniería en la universidad, tal como siempre había deseado para él. Papá, ¿cómo estás? Mamá dijo que ayer se pelearon mucho. Se me encogió el corazón. María ya había contado una versión editada, claro, sin el veneno de la traición. Dudé, queriendo protegerlo como siempre, pero la verdad me quemaba en la garganta. Hijo, tu madre, me hizo daño. Nos hizo daño. Las palabras salieron roncas, y oí el silencio al otro lado de la línea. Ese silencio que dice más que grita. Le expliqué lo básico, sin detalles que lo lastimaran más. Pero Javier explotó. ¿Cómo pudo? ¿Papá? Eran la pareja perfecta. Perfecto. Esa palabra dolió, porque era lo que yo también creía. Sofía, nuestra hija de 20 años, se enteró poco después y volvió a casa el fin de semana con los ojos rojos de llorar por teléfono. Primero abrazó a María, pero luego se acercó a mí y me susurró: «Padre, no te mereces esto. Nadie lo merece». Ver a sus hijos así, destrozados, fue el golpe más duro. Nuestra familia, que había sido el orgullo de la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos, las fiestas de 15 años, las navidades con tamales e historias de México, ahora era un campo minado. Javier apenas hablaba con su madre, comía en silencio y luego salía corriendo, como para escapar del dolor. Sofía intentó mediar, diciendo que todos cometemos errores, pero vi la duda en sus ojos, la grieta en la imagen de la madre fuerte que idolatraba. Y María caminaba por la casa como un fantasma, cocinando platos que nadie tocaba, pidiendo perdón en susurros que yo ignoraba. Por los chicos, Miguel. Por lo que construimos. Por los chicos, sí. Pero por mí. La traición no fue solo suya con Carlos. Fue un terremoto que nos sacudió a todos, haciéndonos cuestionar lazos que parecían inquebrantables. Me encontré reviviendo recuerdos. El día que nació Javier,
María exhausta pero radiante, yo sosteniendo su mano, prometiéndole el mundo. Ahora, todo se sentía contaminado. La ira hacia Carlos crecía. ¿Quién era él para destruir eso? Pero más que venganza, sentía una profunda tristeza por la familia que se desmoronaba. Decidí no contarles todo a mis hijos todavía, para no envenenarlos más, pero el secreto pesaba como plomo. En las noches siguientes, mientras la casa crujía en silencio, hice planes, tal vez una charla con un abogado o confrontar a Carlos en su trabajo. Pero lo que más deseaba era sanar las sombras que envolvían nuestro hogar. Ser el padre que necesitaban, el hombre que no se derrumbaría. El dolor nos unió y nos separó a la vez, obligándome a mirarme al espejo y ver no solo a la traicionada, sino la superviviente en la que necesitaba convertirme. Y poco a poco, en ese mar de lágrimas y silencio, comencé a encontrar una chispa de fuerza, no para perdonar, sino para reconstruir lo que quedaba, a mi manera. Las sombras que envolvían a nuestra familia no se disipaban, y yo, Miguel, me encontraba atrapado en un laberinto donde cada camino parecía conducir a más dolor. Después de que Javier y Sofía se enteraran de la traición de María, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, lleno de miradas de reojo y frases a medias. Quería ser el padre fuerte, el hombre que lo arregla todo, como lo había sido durante años en las obras, pero allí, entre los pedazos rotos de nuestro hogar, no sabía por dónde empezar. La ira aún ardía, pero ahora se mezclaba con un agotamiento que me pesaba. Cada día que pasaba sin tomar una decisión, confrontar a Carlos, pedir el divorcio, intentar perdonar, era como llevar otra carga. Y estas decisiones no tomadas me ahogaban. María intentó acercarse. Una noche, mientras yo revisaba los papeles de la empresa en la sala, ella se sentó en la esquina del sofá, sosteniendo una taza de café que se estaba enfriando, intacta. Miguel, ¿podemos hablar? No de lo que hice, sino de nosotros. Del futuro. Su voz temblaba, pero no podía mirarla sin ver el balcón, sin sentir la opresión en el pecho. ¿El futuro? ¿Pensabas en nuestro futuro cuando estabas con él? Respondí, más bruscamente de lo que pretendía. Bajó la mirada y, por primera vez, vi algo más que culpa, tal vez arrepentimiento, tal vez miedo. Dijo que había terminado con Carlos, que fue un error, una debilidad. Te quiero, Miguel. Siempre te he querido. Fue una estupidez, pero no quiero perderte. Palabras que, antaño, me habrían derretido. Ahora, sonaban como el eco de un pasado que ya no existía. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Perdonar me parecía una debilidad, una bofetada al hombre por el que tanto había luchado, el mexicano que llegó a Estados Unidos sin nada y construyó una vida con sudor y orgullo. Pero separarse, eso significaba tirar a la basura 25 años, la casa que habíamos pagado juntos, los recuerdos con Javier y Sofía. Y los niños. Dios, los niños. Javier apenas miraba a su madre, sus respuestas eran monosilábicas, mientras Sofía intentaba ser el puente, pero pude ver que ella también estaba rota. «Papá, ¿te vas?», preguntó una tarde, con los ojos llenos de lágrimas. «No, hija. No te abandonaré», prometí, pero la duda me corroía. ¿Quedarse era justo por ellos? ¿O era solo cobardía ante la soledad? Empecé a cargar con esa carga en todo lo que hacía. En el trabajo, me equivocaba en cálculos sencillos, algo que nunca antes había hecho. Un día, Raúl, mi amigo, me tomó aparte y me dijo: «Hermano, te estás matando con esto. Haz algo, lo que sea, pero no dejes que este dolor te consuma». Tenía razón, pero, ¿qué hacer? Enfrentar a Carlos parecía tentador. Imaginaba el puñetazo que le daría en la cara, el alivio de desahogar mi ira. Pero eso no arreglaría a mi familia. Pensé en un abogado, en dividirlo todo y empezar de cero, pero la idea de explicarles las cosas a mis amigos de la comunidad, de escuchar los rumores en la iglesia, me hacía rehuir. ¿Y perdonar? Eso requeriría una persona más grande de la que era ahora. Las decisiones sin tomar se acumulaban, cada una más pesada que la anterior. Me encontraba atrapada entre el orgullo de ser quien soy y el deseo de salvar lo que quedaba de nuestra familia. Mientras tanto, la casa permanecía en silencio, como si todos esperaran el siguiente golpe. Y yo, que siempre había sabido remendar lo roto, me di cuenta de que algunas grietas podrían ser demasiado profundas. Pero en el fondo, aún ardía una chispa de lucha, no por María, sino por mí, por mis hijos, por encontrar un camino que restaurara la dignidad que la traición había intentado robar. El peso de las decisiones no tomadas me aplastaba como una losa de hormigón mal colocada en una obra. Yo, Miguel, pasaba las noches en vela, reviviendo conversaciones con María, las miradas de nuestros hijos y odiándome por la inercia que me paralizaba.
Pero una mañana, mientras tomaba café solo en la cocina, algo cambió. Miré el calendario de la pared, marcado con cumpleaños y compromisos familiares que ahora parecían crueles ironías, y decidí que ya era suficiente. Ya no podía dejar que la traición me definiera como víctima. Era un hombre de acción, criado en las calles de Guadalajara, donde se aprende a luchar por lo que es tuyo. Ese día, en lugar de ir directo al trabajo, me subí al coche y conduje hasta la empresa de María, donde trabajaba Carlos. No había planeado nada, solo necesitaba ver su rostro, enfrentarme al fantasma que me atormentaba la vida. Aparqué al otro lado de la calle, con el corazón latiéndome como un tambor en una fiesta callejera. El edificio era moderno, de cristal reluciente, lleno de gente que se apresuraba con maletines y celulares. Esperé, fumando un cigarrillo que no había fumado en años, hasta que lo vi salir a almorzar. Carlos, con su traje impecable y su sonrisa segura, caminaba como si el mundo le debiera favores. Me hirvió la sangre. Crucé la calle y me acerqué a él sin dudarlo. Oye, tú, Carlos, ¿verdad? Grité con voz firme pero llena de furia contenida. Se detuvo, confundido, y al reconocerme como el esposo de María, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué quieres?, preguntó, intentando sonar tranquilo, pero vi el nerviosismo en sus ojos. No grité, no luché, aunque con todas mis fuerzas lo deseaba. En cambio, lo miré fijamente y le dije, ¿crees que puedes entrar en la vida de un hombre, robarle la esposa y salirte con la tuya? María rompió contigo, pero no he terminado con eso. Tartamudeó, diciendo que fue un error, que no quería problemas. Solo fue una aventura, nada serio, murmuró, y esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Una aventura? ¿Mi familia arruinada por una aventura? Contuve la ira, pero le advertí. Aléjate de ella, aléjate de nosotros. Si descubro que te has vuelto a acercar, te arrepentirás. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo una mezcla de alivio y temblor. No fue una venganza completa, pero fue el primer paso, la chispa que encendió algo dentro de mí, la determinación de dejar de ser el hombre pasivo. De vuelta en el coche, llamé a Raúl, mi fiel amigo, y le abrí mi corazón. Me escuchó en silencio y me dijo, Miguel, hiciste lo correcto. Ahora, piensa en lo que viene después. ¿Divorciarte? ¿O intentar salvarlo? Esa conversación me ayudó a despejar la mente. Me di cuenta de que confrontar a Carlos no curaba el dolor, pero sí me devolvía un poco de control. En casa, María notó el cambio en mi ánimo. Más resuelta, menos perdida. No le conté del encuentro, pero la distancia entre nosotros aumentó. Javier y Sofía, percibiendo la tensión, me preguntaron si estaba bien. Estoy luchando, chicos. Por lo que es correcto, respondí, y vi orgullo en sus ojos. La traición aún dolía, pero ahora veía un camino. No perdonar fácilmente, no destruirlo todo, sino buscar la justicia a mi manera, reconstruyendo mi dignidad ladrillo a ladrillo. Esa confrontación marcó un punto de inflexión. Las decisiones que antes me habían pesado tanto ahora parecían posibles. Me sentía más fuerte, listo para decidir el destino de nuestro matrimonio, no como una víctima, sino como el hombre que siempre había sido, resiliente, orgulloso, dispuesto a afrontar lo que viniera. Y mientras conducía de vuelta al trabajo, con el sol de Los Ángeles pegando fuerte en el parabrisas, supe que el viaje estaba lejos de terminar, pero al menos había encendido la chispa que iluminaría el camino que tenía por delante. La chispa que encendí al confrontar a Carlos aún ardía en mi interior, dándome una energía que no había sentido en meses. Yo, Miguel, regresé a casa esa tarde con la cabeza más despejada, como si me hubieran quitado un peso de encima. No fue el fin del dolor, ni mucho menos, pero fue el comienzo de sentirme de nuevo en control. Me senté en el patio trasero, cerveza en mano, viendo la puesta de sol sobre las colinas de Los Ángeles, y pensé en qué vendría después. Raúl tenía razón. Afrontar el problema era solo el primer paso. Ahora, necesitaba decidir sobre mi matrimonio, sobre mi vida. Ya no podía vivir en la indecisión, dejando que la traición dictara mis días. Llamé a un abogado amable de la comunidad, el señor Ramírez, que se encargaba de divorcios en familias latinas como la nuestra. Ven mañana, Miguel. Hablemos, me dijo con su voz tranquila y segura. Al día siguiente, fui a su oficina, un espacio sencillo en el barrio mexicano, con fotos familiares en las paredes y olor a café recién hecho. Me senté en la vieja silla y le conté todo: la fiesta, los mensajes, el beso en el balcón, el romance con Carlos. Ramírez escuchó sin interrumpir, y luego me explicó las opciones. Puedes pedir el divorcio por adulterio, Miguel. ¿Tienes pruebas? Ayudan con la división de bienes. ¿Pruebas?
los mensajes en su celular, tal vez testigos en la empresa. Pero escucharlo en voz alta me hizo dudar. Dividir la casa, los ahorros, ver a María como una enemiga en la corte. Y los niños. Javier y Sofía ya estaban sufriendo. Un divorcio los destrozaría. Piensa en los niños, aconsejó Ramírez. A veces es mejor una separación amistosa. Pero tú decides. Salí con los papeles en la mano, pero con el corazón apesadumbrado. Ahora era real. El final de 25 años podía ser solo una firma. En casa, María me esperaba en la cocina, con los ojos hinchados por la falta de sueño. Debió de notar algo en mi cara, porque me preguntó sin rodeos, ¿viste a un abogado? No lo negué. Sí. Necesito pensar en el futuro, María. Mi futuro. Se sentó, con las manos temblorosas, y por primera vez desde su confesión, hablamos de verdad. No sobre su error, sino sobre nosotros. Sé que metí la pata, Miguel. ¿Y tú? Siempre en el trabajo, nunca en casa. Me sentía invisible. Eso me enfureció. ¿Culparme por su traición? Pero en parte era cierto. Prioricé el apoyo, olvidando el cariño. Aún así, no lo justificaba. No es excusa para engañarte, María. Traicionaste nuestra confianza. Lloramos juntos en esa mesa, como desconocidos recordando un amor perdido. Me pidió una oportunidad, quizás terapia, para reconstruir. La escuché, pero en el fondo, sabía que el daño era profundo. Después hablé con los niños. Javier, con su ira juvenil, dijo, papá, si quieres irte, lo entiendo. Pero piensa en nosotros. Sofía, más sensible, suplicó, no lo dividas todo ahora. Dale tiempo. Sus palabras resonaron. Esa noche, acostado solo, lo sopesé todo, el orgullo de un hombre traicionado contra el vínculo familiar. Decidí no firmar los papeles todavía. En cambio, pedí espacio. María se quedaría con su hermana unas semanas, mientras yo me quedaba con los niños. No fue perdón, sino una pausa para respirar. La decisión lo cambió todo. Me dio tiempo para sanar, para ver si el amor seguía vivo entre las cenizas. Me sentí más fuerte, ya no una víctima, sino un hombre que elegía su camino, ladrillo a ladrillo, mientras construía mi vida. La traición aún dolía, pero ahora veía más allá, una oportunidad de renacer, más sabio, más completo. La decisión de pedirle espacio a María cambió el aire de nuestra casa, como si una puerta se hubiera cerrado, dejando un silencio que resonaba más fuerte que cualquier discusión. Yo, Miguel, la vi empacar una pequeña maleta, con ropa sencilla y el perfume que aún me recordaba los buenos tiempos, y partir hacia casa de su hermana en San Diego. Es temporal, Miguel. Para que pensemos, dijo en la puerta, con la mirada baja, evitando mi mirada. Asentí, sin palabras, porque, ¿qué podía decir? La traición aún latía como una herida fresca, y el espacio que pedí fue mi forma de no estallar, de no dejar que la ira me consumiera por completo. Javier y Sofía se quedaron conmigo, y por primera vez en años, la casa se sintió vacía sin ella, pero también más ligera, sin la tensión de las miradas cargadas de culpa. Al principio, la soledad forzada me golpeó como un ladrillo suelto en una obra. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno para los chicos, huevos revueltos con chili, como los que hacía María, pero el sabor era amargo. Javier, siempre tan práctico, me ayudaba en la cocina, hablando de clases universitarias para llenar el vacío. Papá, ¿estás bien? Sin mamá aquí, me preguntó una mañana, con esa preocupación que me enorgullecía de él. Estoy aguantando, hijo. Un día a la vez, respondí, apretándole el hombro. Sofía era más sensible, lloraba por las noches, y yo la consolaba, diciéndole que el tiempo curaba, aunque yo misma lo dudaba. Sin María, revivía recuerdos en soledad, nuestros viajes a México, las noches bailando salsa en la sala, los planes de jubilación. Pero todo buen recuerdo venía con el veneno del balcón, el beso con Carlos, y me encontré apretando los puños, preguntándome por qué el destino me había puesto esto. En el trabajo, me concentré como nunca. Seguí adelante con los proyectos, clavando clavos con renovada furia, como si pudiera construir una nueva vida con mis propias manos. Raúl notó el cambio y me invitó a una barbacoa de fin de semana con amigos de la comunidad. Vamos, hermano. Sal de esta casa vacía, insistió. Fui y, por primera vez desde la fiesta, me reí de verdad, bebiendo cerveza y contando viejas historias de Guadalajara. Pero al volver a casa, la soledad regresó, más pesada. Llamé a María una vez, solo para ver cómo estaba. ¿Cómo estás? Pregunté secamente. Te extraño, Miguel. ¿Y tú? Parecía sincera, pero la interrumpí.
Pensando. Era cierto. Pensé en todo. El abogado, los papeles que había guardado en el cajón, la posibilidad del perdón. Pero el orgullo de mi hombre, creado para no ser pisoteado, gritaba que el perdón era debilidad. ¿Y si me engañaba de nuevo? ¿Y si yo era el tonto de la historia? Mis hijos me anclaron. Javier me llevó a un partido de fútbol y Sofía cocinaba tamales, intentando recrear la normalidad. En esos momentos, vi que la familia seguía existiendo, aunque fracturada. Pero la ausencia de María me obligó a enfrentarme a mí mismo. Tal vez había estado ausente, priorizando el trabajo sobre el cariño. Esta reflexión dolió, pero era necesaria. Una noche, solo en el patio trasero, fumé un puro y decidí. Llamaría a un terapeuta, como ella sugirió. No por nosotros, sino por mí, para sanar las heridas que la traición había dejado. Ese espacio me dio claridad, mostrándome que podía sobrevivir sin ella, pero también que el amor no desaparecía de la noche a la mañana. La soledad forzada fue dura, como las calles de Los Ángeles de noche, pero me enseñó a ser más fuerte, a apreciar lo que quedaba. Y, poco a poco, comencé a vislumbrar un futuro donde yo no era solo el traicionado, sino el hombre que resurgía, listo para tomar decisiones con la mente despejada. La soledad forzada de aquellos días sin María me trajo una claridad inesperada. Yo, Miguel, empecé a ver que, aunque la traición había destrozado mi orgullo, también me obligaba a mirar dentro de mí. Esa herida aún sangraba, pero ya no quería ser solo el hombre traicionado, definido por el error ajeno. Una noche, después de hablar con Javier y Sofía sobre las cosas sencillas de la vida, sus estudios, sus planes de futuro, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto. Llamé a un terapeuta que me recomendó el señor Ramírez, mi abogado. Es un buen tipo, Miguel, también mexicano, entiende nuestra cultura, me dijo. Pedí cita, no por María ni por el matrimonio, sino por mí, por el hombre que necesitaba encontrar la fuerza para seguir adelante. En la primera sesión, en un pequeño consultorio con las paredes llenas de libros y olor a incienso, el doctor Vargas me preguntó directamente, ¿qué quieres, Miguel? No lo que ella quiere, ni los niños, sino a ti. Guardé silencio un momento, porque hacía años que no pensaba en eso. Siempre había sido el proveedor, el padre, el esposo, poniendo mi familia por encima de todo. Quiero volver a respetarme, respondí con voz firme, pero llena de un dolor que no podía identificar. Me hizo hablar de la traición, la fiesta, el beso en el balcón, de cómo los mensajes de María con Carlos aún me ardían en la mente. Hablé de la rabia, la vergüenza, el miedo a ser el pobrecito de la comunidad latina de Los Ángeles. Pero también hablé de los buenos momentos, las risas con María, las noches en Guadalajara bailando bajo las estrellas, los sueños que construimos. El doctor Vargas escuchó todo y luego dijo algo que se me quedó grabado. No has perdido quién eres, Miguel. La traición no borra al hombre que construyó esta vida. Esas palabras despertaron algo nuevo. Regresé a casa y empecé a hacer pequeñas cosas por mí. Me apunté a un gimnasio, algo que nunca había hecho porque pensaba que el trabajo manual era suficiente. Empecé a correr por las mañanas, sintiendo el aire fresco de Los Ángeles llenar mis pulmones, como si pudiera lavar el dolor. En el trabajo, volví al liderazgo con energía, consiguiendo un nuevo contrato para la constructora, lo que me infundió un orgullo que no había sentido en meses. Javier notó el cambio y me dijo, sonriendo, papá, eres como el tipo de las historias que contabas, el que construía muros él solo. Sofía, más tranquila, me abrazó una noche y me susurró, estás volviendo a ser tú mismo. Eso me hizo llorar por primera vez en semanas, no de dolor, sino de alivio. María me llamó varias veces desde San Diego. No hablamos mucho, ni de los niños ni de las cuentas, pero siempre terminaba con un «te quiero», al que no respondía. Aún no sabía si la quería de vuelta, pero me di cuenta de que no necesitaba decidirlo ahora. La terapeuta me enseñó a centrarme en el presente, en reconstruirme. Empecé a escribir en un viejo cuaderno cosas que sentía, planes para el futuro, incluso sueños que había dejado atrás, como viajar a México y visitar la tumba de mi padre. Estos pequeños pasos, terapia, correr, trabajo, hijos, fueron como ladrillos nuevos en mi vida. La traición aún dolía, pero empezaba a ver que podía construir algo nuevo, no para borrar el pasado, sino para ser un Miguel más fuerte, que no necesitaba a María para sentirse completo. Y por primera vez, sentí que el futuro, aunque incierto, no era solo oscuridad, sino una oportunidad para redescubrirme. Los pequeños pasos que yo, Miguel, daba para reconstruirme comenzaban a formar un camino sólido, pero el pasado seguía arrastrándome como una corriente invisible. Terapia, correr por la mañana, un renovado orgullo por mi trabajo,
Todo esto me daba fuerzas, pero no borraba la imagen de María con Carlos en el balcón, ni los recuerdos de los 25 años que pasamos juntos. Una tarde, mientras organizaba papeles en el trabajo, encontré una vieja foto, María y yo en la playa de Puerto Vallarta, poco después de mudarnos a Los Ángeles. Yo con el pelo todavía negro, ella con una sonrisa que lo iluminaba todo. Esa imagen me detuvo. ¿Quiénes éramos ahora? ¿Qué quedaba de aquella pareja que soñaba en grande, que desafió la distancia de Guadalajara para construir una nueva vida? Decidí que necesitaba afrontar el pasado, no solo la traición, sino quiénes éramos antes. Llamé a María, que seguía en casa de su hermana en San Diego, y le pedí que volviera para charlar. No se trata del futuro, todavía no. Se trata de nosotros, de quiénes éramos, dije, intentando mantener la voz firme. Aceptó, y el sábado siguiente llegó con la misma maleta pequeña, pero con una mirada diferente. Menos culpa, más cansancio, como si el peso de la traición también la aplastara. Nos sentamos en la sala, con las fotos familiares mirándonos desde las paredes, y empezamos a hablar. No de Carlos ni de los mensajes, sino de los años que compartimos. Hablé del día en que nació Javier, de cómo le tomé la mano en el hospital, prometiéndole que seríamos una familia fuerte. Recordó nuestro primer hogar, un pequeño apartamento donde cocinábamos tacos en una sartén prestada, riéndonos de las dificultades. Pero la conversación dio un giro, como un río que se encuentra con las rocas. ¿Dónde nos perdimos, Miguel?, preguntó con lágrimas en los ojos. Quería culparla solo a ella, echarle la traición en cara, pero el doctor Vargas, mi terapeuta, me hizo ver que los matrimonios no se desmoronan por un solo error. Siempre estaba trabajando, María. Quería darte lo mejor, pero olvidé escucharte, verte, admití, sintiendo las palabras pesadas como plomo. Ella asintió, confesando que se sentía olvidada, como si solo fuera la madre de nuestros hijos, ya no la mujer que amaba. No justifica lo que hice, Miguel. Pero estaba tan perdida. No era una excusa que aceptara, pero era una verdad que necesitaba escuchar. Los niños llegaron en medio de la conversación. Javier, siempre directo, preguntó, ¿vas a intentarlo de nuevo o ya está? Sofía, cogiendo mi mano, simplemente escuchaba, temerosa de la respuesta. No prometí nada. Dije que luchaba por mí, por los dos, y que María debía hacer lo mismo por ella. Si queremos intentarlo, va a ser un largo camino. Y no sé si podré hacerlo, fui sincera. Ella accedió y sugirió terapia de pareja, algo a lo que aún me resistía, pero no descartaba. Ese encuentro con el pasado, con los recuerdos y los fracasos de ambos, no me trajo respuestas prefabricadas, pero sí me aclaró algo. El amor que nos teníamos no era mentira, pero la confianza que albergaba estaba hecha añicos. Salí de esa conversación sintiéndome más ligero, pero también más consciente del trabajo que me esperaba. Regresé a terapia solo, contándole la conversación al doctor Vargas. Sonrió. Estás enfrentando el pasado, Miguel. Eso es valentía. Y así fue. Afrontar quiénes éramos me ayudó a comprender quién podía ser. La traición aún dolía, pero ahora veía que reconstruir, ya fuera conmigo mismo, con mis hijos o incluso con María, requería aceptar lo perdido y encontrar fuerza en lo que quedaba. Esa noche, escribí en mi cuaderno, ya no soy el traicionado. Soy el hombre que decide seguir adelante. Y, por primera vez, sentí que el futuro, aunque lleno de incertidumbre, estaba en mis manos. Conocer a María y repasar nuestro pasado abrió una puerta que yo, Miguel, no estaba seguro de querer cruzar. La conversación en la sala, con las fotos familiares mirándonos fijamente, me trajo recuerdos que me reconfortaron, pero también me recordaron el dolor de la traición. Aún recordaba el beso en el balcón, los mensajes con Carlos, y eso mantenía viva la herida. Aún así, algo en la mirada cansada de María, en la cruda honestidad de nuestra conversación, me hizo considerar lo que el doctor Vargas sugirió en terapia. Reconstruir la confianza, si fuera posible, requeriría más valentía que buscar el divorcio. Cuando María regresó de San Diego definitivamente, decidimos probar la terapia de pareja. No era una promesa de arreglarlo todo, sino un paso para ver si había algo que salvar. Para mí, para los niños, para lo que éramos. Las primeras sesiones fueron como caminar sobre brasas. Nos sentamos en un viejo sofá en la consulta del doctor Vargas, yo con los brazos cruzados, María mordisqueándose las uñas, ambos evitando mirarnos a los ojos. Nos pidió que habláramos de lo que sentíamos, sin filtros. Lo solté todo, la rabia de sentirme traicionado, la vergüenza de ser el hombre que no vio a su esposa cometer un desliz, el miedo a no volver a confiar en ella. Me hiciste dudar de quién soy, María, dijo con la voz quebrada. Ella lloró,
Admitió que la aventura con Carlos era una forma de escapar de la soledad, pero juró que terminó el día que se confesó. Quiero ser la mujer que amabas, Miguel. Pero no sé cómo. Vargas nos dio tareas. Pequeñas cosas, como cenar juntos sin hablar del pasado, o escribirnos cartas, sin acusaciones, simplemente lo que aún sentíamos. Al principio, las cenas eran incómodas. Nos sentábamos a la mesa con Javier y Sofía, quienes intentaban animar el ambiente con historias de la universidad, pero el silencio entre María y yo era denso. Una noche, ella preparó un mole poblano, mi plato favorito, y mientras comíamos, nuestras manos se tocaron accidentalmente. Por un instante, sentí la calidez de antes, pero pronto regresó el recuerdo de la traición y aparté la mano. Aún así, las cartas que escribimos, como Vargas me pidió, empezaron a cambiar algo. En la mía, hablé del orgullo que sentía por nuestra familia, pero también del dolor que aún cargaba. María escribió sobre el vacío que sentía en el trabajo, sobre cómo Carlos la había hecho sentir vista, pero ahora veía su error. Eres el hombre de mi vida, Miguel. Siempre lo has sido. Leer esto me conmovió, pero la confianza no se sostiene con palabras. Javier y Sofía notaron el esfuerzo. Lo intentas, ¿verdad, papá? Me preguntó Sofía una tarde mientras me ayudaba a lavar el coche. Asentí, pero fui sincera, es difícil, hija. No sé si funcionará. Javier, más firme, dijo, si te vuelve a hacer daño, papá, no la perdonaré. Ellos fueron mi guía, recordándome por qué no me había rendido aún. En el trabajo, me mantuve firme, liderando con la energía que había redescubierto, y en el gimnasio, corrí hasta que el cansancio apagó mi ira. Pero la terapia me obligó a afrontar lo más difícil. Perdonar no era debilidad, sino un acto de fortaleza que requería dejar de lado el orgullo. Cada sesión era un paso, pequeño y doloroso, pero un paso. La traición seguía ahí, como una cicatriz, pero empecé a ver que reconstruir, no solo con María, sino conmigo misma, era posible. No se trataba de volver a lo que éramos, sino de crear algo nuevo, con cimientos más honestos, por frágiles que fueran. Y por primera vez, sentí que la confianza, incluso rota, podía repararse, hilo por hilo. El intento de reconstruir la confianza con María, a través de la terapia y esas cenas forzadas, empezó a dar frutos pequeños pero reales. Yo, Miguel, noté cambios, un roce que ya no me repugnaba, una risa compartida durante la cena con los niños que me recordaba los viejos tiempos. Javier y Sofía sonreían más, sintiendo el aire menos pesado en la casa, e incluso Raúl, mi amigo del trabajo, comentó que me sentía más ligera en las obras. Pero la vida no es lineal, y los desafíos llegaban como tormentas inesperadas, poniendo a prueba si esa confianza remendada se mantendría. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en el trabajo, sonó el teléfono. Era de la empresa de María, no de ella, sino de un compañero al que conocía vagamente. Miguel, necesitas saberlo. Carlos todavía le escribe. Lo vi sin querer en el almuerzo. Se me revolvió el estómago. Después de todo, después de las promesas de la terapia, no confronté a María de inmediato. Esperé, como me había enseñado el doctor Vargas, para no estallar. Pero la duda regresó como un viejo enemigo, erosionando el progreso que habíamos logrado. En la siguiente sesión, tiré la carta sobre la mesa. Recibí una llamada. Carlos sigue molestando. María palideció. Juró que no, que eran viejos mensajes que había ignorado, que lo había bloqueado después de su confesión. Me mostró su teléfono allí mismo, en la consulta del terapeuta, y vi que era cierto. Mensajes sin respuesta, de él pidiendo atención. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté en voz baja, pero con la voz que me hervía por dentro. Bajó la cabeza. Tenía miedo de perderte para siempre, Miguel. Pensé que podía con esto sola. Vargas intervino, diciendo que la confianza se construye con la transparencia, no con secretos. Nos fuimos con una nueva tarea, compartir contraseñas, revisar nuestros teléfonos cuando quisiéramos. Me pareció invasivo, pero era necesario, como una venda apretada sobre una herida. En casa, los desafíos continuaban. Javier escuchó nuestra conversación sobre el pasado y explotó. Mamá, ¿crees que un error simplemente desaparece? Papá, ¿por qué lo aguantas? Tuve que calmarlo, explicándole que intentarlo no era debilidad, sino una lucha. Sofía, por otro lado, me llevó aparte y me dijo, papá, si te haces sufrir, deja de hacerlo. Mereces paz. Sus palabras reflejaban mis dudas. En mis carreras matutinas por las calles de Los Ángeles, pensaba en todo esto, sudando la ira y la confusión. En el trabajo, un gran proyecto se retrasó por la lluvia,
y vi paralelismos con mi matrimonio, tormentas que ponen a prueba los cimientos. Hablé con Raúl sobre ello tomando una cerveza después del trabajo. Hermano, el matrimonio es como un edificio. A veces refuerzas los cimientos, a veces lo derribas y lo vuelves a construir, dijo, con la sabiduría de alguien que ha pasado por un divorcio. María tuvo dificultades. Él empezó a cocinar platillos mexicanos que me encantaban, como enchiladas suizas, y me esperaba con un abrazo cuando llegaba cansada. Una noche, después de una sesión difícil, nos sentamos en el patio trasero y hablamos de planes para el futuro, tal vez un viaje a Guadalajara para revivir nuestras raíces. Quiero mostrarles a los chicos dónde empezó todo, dijo, y por primera vez en meses, le tomé la mano sin dudarlo. Pero los desafíos continuaban. Una pesadilla sobre el balcón me despertaba sudando, o un mensaje en su teléfono me hacía dudar. Aún así, persistí, porque vi crecimiento, en mí, más paciente, en ella, más abierta, en los niños, más unidos. La traición era una sombra, pero los desafíos nos obligaron a iluminarla, a enfrentarla juntos. Y, poco a poco, me di cuenta de que nuestra unión, si sobrevivía, sería más fuerte, forjada en el fuego del dolor y la lucha. No fue fácil, pero era real, y yo, el hombre que casi lo había perdido todo, comenzaba a creer que valía la pena intentarlo. Los desafíos que pusieron a prueba nuestro matrimonio continuaron, pero algo nuevo comenzó a crecer en Miguel, en mí y en nuestra familia, como una planta terca que brota entre las grietas. La terapia de pareja con el doctor Vargas, las conversaciones sinceras con María, los esfuerzos por mantener a Javier y Sofía en el centro de nuestra lucha, todo esto estaba construyendo una base, frágil pero real. No era el amor ardiente de Guadalajara, ni la confianza ciega de los primeros años, sino una paz inesperada que surgió al aceptar lo sucedido sin dejar que definiera el futuro. Una noche, meses después de que María regresara de San Diego, nos sentamos en el patio trasero, bajo las estrellas de Los Ángeles, con una botella de tequila que guardábamos para ocasiones especiales. ¿Recuerdas cuando brindamos así en nuestro compromiso?, preguntó con una sonrisa tímida. Rey, algo raro en estos días, y choqué mi copa con la suya. Lo recuerdo. Pero ahora es diferente, María. Es nuevo. Esta diferencia fue lo que me mantuvo en marcha. En terapia, aprendimos a hablar sin acusar, a escuchar sin juzgar. María me contó el vacío que la llevó a Carlos, y admití que mi enfoque en el trabajo la dejó sola. No se trataba de justificar la traición, sino de entender cómo llegamos allí. Javier, que antes apenas miraba a su madre, comenzó a hablar más, incluso a reírse con ella durante la cena. Sofía, siempre la mediadora, organizó una noche de cine, como solíamos hacer de niños, y verlos a los cuatro juntos, comiendo palomitas de maíz. Me hizo sentir que la familia no estaba perdida. Pero la paz no era solo con ellos, era conmigo misma. Las carreras matutinas, el cuaderno donde anotaba mis pensamientos, las conversaciones con Raúl en el trabajo, todo esto me ayudó a redescubrir a Miguel que existía antes del dolor. Más sabio, más tranquilo. Un día, en la obra, recibí una llamada inesperada. Era la compañera de María, la misma que me había advertido sobre Carlos. Lo han trasladado a otra ciudad. Ya no será una molestia, dijo. No sentí alivio, como imaginé, sino una fría calma. Carlos ya no era el problema. La batalla era nuestra, mía y de María. Esa noche, le conté la llamada y vi alivio en sus ojos, pero también miedo. ¿Confías en mí ahora, Miguel?, preguntó. Fui sincera, no como antes. Pero confío en lo que intentamos construir. Asintió y, por primera vez, sentí que estábamos en la misma página, luchando por el mismo objetivo. La comunidad latina que nos rodeaba empezó a notar el cambio. En la iglesia, donde antes temía los susurros, recibí apretones de manos y sonrisas. Raúl me dijo durante una barbacoa: «Eres más fuerte, hermano. Parece que has superado la tormenta». Yo no del todo. La cicatriz de la traición seguía ahí, aflorando en sueños o momentos de duda. Pero aprendí a vivir con ella. Planeé un viaje a Guadalajara con María, no para revivir el pasado, sino para mostrarles a nuestros hijos de dónde venimos, para construir nuevos recuerdos. En terapia, Vargas dijo algo que me quedó grabado. La paz no es la ausencia de dolor, Miguel, sino la valentía de vivir con él. Esta paz inesperada no fue el final feliz de una telenovela. Era real, llena de imperfecciones, como la vida. Ya no era el traicionado, ni María la traidora. Éramos dos sobrevivientes, intentando recomponer nuestro amor con paciencia y sinceridad. Y mientras brindaba por ella bajo las estrellas, sentí que, por primera vez, el futuro no era una amenaza, sino una promesa,
no de perfección, sino de un nuevo comienzo que elegí, con orgullo y un corazón más ligero. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.